Hola, hola a todos los que nos están acompañando en estas charlas de domingo. Hoy tengo un invitado muy especial, se trata de Mauricio Cárdenas, es ministro de Hacienda, hoy profesor de la Universidad de Columbia y quien viene como hablando mucho. Yo le veo cara de candidato presidencial, Mauricio. Pues en este momento no. Estamos? En este momento no. Bueno. La verdad, en este momento, más interesado ante todo en facilitar, primero, una unión, porque siento que aquí si no hay una gran coalición de fuerzas, pues no se le va a poder derrotar al pacto histórico, primer punto. Y segundo, una unión que también sirva para gobernar después, porque yo creo que va a ser un país tan complejo que si no hay una coalición muy fuerte, pues ese es un punto muy importante. Va a ser difícil tener la gobernabilidad para tomar unas decisiones que no van a ser nada fáciles. Entonces, entonces lo que yo estoy en este momento más dedicado es a poner los temas y a tratar de juntar gente para tratar de lograr esa unión que permita el éxito en el 26. Y ahí en ese poner los temas lo veo como en modo mileísta, en modo Milei. Por lo menos esta semana gritó que viva la libertad, carajo. No, y todo es que dan pie para eso. Estuve en el Congreso de Procentrismo. Ajá, que es un grupo de jóvenes. Es un grupo de jóvenes, muchos de ellos acá en Medellín, por cierto, interesados en la cosa pública, no necesariamente políticos, yo diría más bien personas que están en el mundo académico, empresarial, pero interesados en que en el país pues hay unas ideas pragmáticas, efectivas, basadas en la evidencia, que funcionen y que tengan eco y espacio político. Eso es lo que ellos están empujando, jóvenes, muy importante eso. Entonces hubo un congreso de ese grupo en Cali el fin de semana pasado y allá me preguntaron que qué había que aprenderle a Javier Milei. También me preguntaron, por cierto, qué hay que aprenderle a Gustavo Petro. Ajá. Entonces me pareció una pregunta muy balanceada. Y Javier Milei, yo dije, mire, en esa semana precisamente es cuando el ministro de Educación había dicho que los recursos del presupuesto nacional se iban a dedicar exclusivamente... Nuestro ministro de Educación, Daniel Rojas. Daniel Rojas, que se iban a dedicar solamente a la educación pública. Es decir, que todos los estudiantes que tienen créditos subsidiados en el ICETEX, que están en universidades privadas, de malas, porque para ellos no iba a haber créditos subsidiados. Y yo digo, ante eso fue que yo dije, pues un poco espontáneamente, sin haberlo preparado mucho y sin haberlo pensado mucho, dije, viva la libertad, carajo, porque ¿cómo así que los recursos del ICETEX entonces ahora solo para los estudiantes que quieran ir a la universidad pública? No, démosle la opción a todo el mundo de escoger dónde quiere estudiar. Y si usted necesita, porque está en estrato 1, 2 y 3, si necesita un subsidio, pues el Estado se lo debe dar, independientemente de que si quiere estudiar en EAFIT, en la Universidad de Antioquia o en la Bolivariana, o sea, donde usted quiera. Siente, y pues si veo que le respondió también el presidente Gustavo Petro, usted como todo el que saca la cabeza así como con cara de candidato presidencial, recibe su respuesta del presidente Petro. Entonces, días después, en otro foro, yo dije, mire, el problema fiscal de Colombia se está agravando mucho. Y esto no se puede resolver ya a punta de más reformas tributarias. Ojalá esta semana que empieza se hunda la ley de financiamiento, porque es una mala ley. Pero a futuro va a ser necesario hacer un recorte del gasto, una peluqueada. Entonces yo dije, también va a tener que ser a lo Milei. Y ya tengo unas ideas de cuáles son las entidades que hay que suprimir. Empezando por el Ministerio de la Igualdad, que no ha servido para absolutamente nada. Pero siguiendo con entidades como la Unidad de Gestión de Riesgo, o la Unidad Nacional de Protección, porque Luz María, la Unidad Nacional de Protección, el país no la conoce porque solo la conoce... Que es donde están todos los escoltas. Los escoltas, carros blindados, conductores, que son los que van y le hacen el mercado a la gente, o en muchos casos... No protegen, sino que van y le hacen el mercado. Y en muchos casos camionetas para delincuentes, porque los que están en la paz total, pues les han dado salvoconductos y les han dado camionetas de la UNP. La UNP protege a 8.000 personas. Cada uno de esos protegidos cuesta 320 millones de pesos al año. A personas como usted o como yo, contribuyentes, 320 millones de pesos. La Unidad Nacional de Protección cuesta al año 2.5 billones de pesos. Increíble. Le quiero decir... La misma plata que tenían que mandar a la salud y que no la mandaron para que la salud sí funcionara. ¿Cómo está la seguridad aquí en Medellín? ¿Cómo está la situación de seguridad? No está muy bien. En Antioquia está muy complicada. Está muy complicada. Aquí hay un gran debate, entiendo, sobre ese tema. Incluso la necesidad de nuevos impuestos, o se está hablando de tema de los impuestos. Les quiero decir que con lo que se paga la UNP, el presupuesto de seguridad, ojo con esto, el presupuesto de seguridad de la policía en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, se podría duplicar.
duplicar. O sea, si nos ahorráramos... Si nos mandan el presupuesto, porque lo que nos pasa es Exacto. que no nos consideran que a Eso. Antioquia no hay que mandarle nada Eso. recientemente. Entonces, grave error de Gustavo Petro, porque eso le va a costar mucho el día de las elecciones en el 2026, porque él en todo caso sacó votos acá. Entonces, los está perdiendo porque la gente se está sintiendo totalmente frustrada y abandonada. Pero entonces siento que usted como que de pronto empatiza, porque ahora todos están, los candidatos o los precandidatos, buscan un escenario y lo veo más como en esa onda libertaria. No. Y de eficiencia, ¿cuál va a ser su Elon Musk? No, usted también está como por el lado de Trump. ¿Cómo es la cosa? No, a ver, hay que aprender de todo el mundo lo mejor. Yo no soy libertario, eso sí quiero, lo dejo claro. Yo soy una persona que me he formado en una escuela en la que digo, el Estado es indispensable. O sea, el Estado se necesita. El Estado no es superfluo. No me gustan los libertarios que dicen que el Estado es totalmente prescindible. No, el Estado se necesita. Por ejemplo, hay que regular sectores donde hay monopolios, hay que regular. Y el Estado se necesita, sobre todo, en un país tan desigual como el colombiano, para cerrar brechas. Tenemos que generar equidad. Entonces, el Estado colombiano necesita ser un factor de generación de equidad. Entonces, yo sí creo en el Estado, pero creo en un Estado pues sin tanta grasa y con más efectividad, con las políticas efectivas que le lleguen a los más pobres. Pero es que Gustavo Petro se eligió con las banderas de la equidad, pero está gobernando con las banderas del gasto. Entonces, más nómina en la Cancillería, más nómina en la propia UNP, más nómina, le metió una prima adicional a los maestros, le metió una prima adicional a la fuerza pública. Gasto, y gasto que es además irreversible, es totalmente inflexible. Y entonces usted, pues, considera que el Estado colombiano tiene mucho, porque en este momento Gustavo Petro está sin plata, es decir, en teoría el Estado colombiano está sin plata. Y usted también está en contra de la reforma del Sistema General de Participaciones, que le va a dar más plata a las regiones, pues entre comillas, porque es la plata que necesita gastar en funcionamiento de salud y educación, ¿no? Es un espejismo, porque es una promesa de que va a venir más plata a las regiones, pero no es una realidad, porque para que eso ocurra, el gobierno nacional tiene que reducirse, adelgazarse, y enviar las funciones a los gobiernos departamentales y municipales. Usted me mencionó UNP, la unidad de riesgos, el Ministerio de la Igualdad. También hay más cosas por recortarle, por depilarle, por quitarle grasa al gobierno. Sí, hay muchas más. Mire, por ejemplo, ya es tema de reducir el número de cargos. Yo estaría muy a favor de la idea de adelgazar, reducir fuertemente la nómina tanto de la Contraloría como de la Procuraduría. Han crecido mucho y son bastiones de la politiquería. ¿Por qué? Porque hay muchos recomendados. Es que un procurador delegado, y hay más de 200 procuradores delegados, tiene un sueldo mucho mayor al de un ministro. Y esos cargos están repartidos. Eso es una barbaridad. Y lo mismo pasa con los contralores delegados. Entonces, hay que hacer, o sea, por eso yo le digo que se necesita un gobierno de coalición para poder tomar esas medidas difíciles. Un gobierno que tenga ahí unas mayorías muy escasas, ¿no? Que muy pegadas con babas, no lo logra. Tiene que haber una gran mayoría que diga, esta coalición va a tomar estas decisiones difíciles. Que sea un gobierno de transición. Donde hay esta coalición, se toma el presidente que esté ahí o la presidenta que esté ahí tiene que estar dispuesta a gastarse todo su capital político arreglando una cantidad de líos. Entonces, un gobierno de transición, de coalición, de reconstrucción, porque hay que reconstruir la salud, y que después en el 2030 siga el juego político y aparezcan, digamos, ya por su cuenta todos estos grupos que han hecho la coalición. Precisamente decía usted estos días, decía que el próximo presidente va a recibir un país con la crisis energética de Gaviria, por lo del apagón, ¿no? Por lo del apagón del 91. Con la crisis económica de Pastrana, que le tocó un problema. Usted estuvo con Pastrana. Yo estuve en ese gobierno, heredamos una situación fiscal horrible, que es la que va a pasar en el 2026. Que era heredarle a Samper. Sí. Se le heredaba a Samper, que había tenido un gobierno parecido al de Petro, en el sentido de que tenía que gastar mucho para mantener su opinión, pues para mantener algo de opinión, Tal cual. Y también dice, y la inseguridad, la crisis de inseguridad en la época de Uribe y la oposición que le tocó a Duque, es decir, como... y me quedé corto cuando dije eso. Me faltó meter la crisis de la salud, porque ya vamos a llegar al 2026
con la gente sin que la tengan donde la atiendan, pagando de su propio bolsillo. Un sistema, digamos, que va a estar muy, ¿Y es muy reconstruible? enredado. ¿Un país así es reconstruible? ¿Usted No, yo lo dije qué? en el sentido de que el país va a tener muchos problemas y pues lo primero llama la atención sobre la gravedad de la situación y la necesidad, déjeme insistir una vez más en la unidad, la coalición, pero sobre todo dije, ese no es un país para principiantes, ese no es un país para llegar a aprender. Ese es un país que va a requerir a alguien que tenga muchas ganas. Principiantes como Vicky Dávila, por ejemplo, Sí, entre no las voy a que se han poner lanzado, nombres. no sé si Claudia López No sé, la catalogamos de principiante. no sería principiante, pero es un país donde no se puede llegar a aprender. O sea, es un país donde hay que valorar la experiencia. Yo por eso he dicho, se necesitan tantas ganas como canas para gobernar ese país. Y le voy a decir, y no necesariamente el presidente o la presidenta debe ser la persona más calificada, la que sepa resolver todo, la que tenga todo el conocimiento. Quien tenga también una buena capacidad de unir grupos que han estado de liderar. muy divididos, o sea, que tenga como la menor resistencia. O sea, es como, no necesariamente es el nombre que es como el caudillo, no. Yo no veo un caudillo en el 2026, veo a alguien como equidistante de muchos sectores políticos y que todo el mundo dice, bueno, en esa persona confiamos. Usted y yo no lo vemos, pero lo que han demostrado las más recientes elecciones es que en realidad es muy difícil ir a conseguir los votos con seriedad, por decirlo de alguna manera. Sí. Terminan como los extremos ganando la devoción del público, pues por las exageraciones. Sí. ¿Por qué cree que puede pasar algo diferente? Ustedes, los economistas y los técnicos, político-técnicos, son los que muchas veces quedan más sacrificados ahí en ese sándwich. Estamos en un sándwich. ¿Tiene fe que algo pueda ser distinto en el 2026? Sí. ¿De dónde viene ese optimismo? Pues que el país está descontento con este modelo de izquierda, bastante radical, por cierto, porque Petro no es un modelo de izquierda, digamos, socialdemócrata, es una izquierda que en mi modo de ver ya está muy de salida en el mundo, que es esa izquierda estatizadora, que todo lo tiene que manejar el Estado. Eso ya no se ve en ninguna parte del mundo. Y eso fracasó, además, eso en mucha parte. fracasó, y entonces la idea de que el Estado es el que va a hacer las carreteras y el que va a generar la energía y el que va a hacer la salud y que es la universidad pública la única que se va a apoyar. Que puede enseñar. Entonces ese modelo de izquierda extrema está fracasando, está generando muchas frustraciones, no está resolviendo los problemas. El gran problema que yo le veo a Gustavo Petro es su incapacidad de poder ponerse en la posición de dar cuentas, de rendir cuentas, de decir, bueno, aquí hicimos esto no nos funcionó. El país siempre está en deuda con él. O sea, él no está en deuda con el país le debe por su historia, por sus dificultades, por su origen, en fin, estamos en deuda con él, pero no, los presidentes tienen que estar en deuda con el país, dándole sus explicaciones, qué se pudo hacer, qué no, qué salió bien, qué salió mal. Él no está en esa posición. Entonces a mí me parece que en ese sentido es un presidente que no oye, no aprovecha bien la oportunidad de gobernar liderando y resolviendo problemas. Entonces eso abre un espacio. ¿Qué va a hacer? O para un país que premie la efectividad, la gestión, los resultados, la capacidad de armar consensos, o que se vaya, como dices tú, al extremo, al otro extremo, a las soluciones también, las fórmulas mágicas, yo les voy a resolver todos los problemas porque yo soy un outsider, porque yo no me he contagiado de nada, porque yo no he tenido ningún contacto, porque yo he sido quien ha denunciado todos los casos de corrupción, y entonces elíjame a mí que yo sí les voy a resolver todos los problemas. Puede que eso ocurra, pero ojalá que el país tenga suficiente sensatez para decir, oiga, otros 4 años de malos resultados. Sí. Eso sería además darle la oportunidad a que estas fuerzas de izquierda vuelvan después. Yo prefiero un camino un poquito más predecible, menos histriónico, sí, menos de estos excesos. Ojalá el país lo prefiera también, ese sí, camino. Ojalá. Yo veo muchas voces sensatas, honestamente, pues claro, uno se puede equivocar en su lectura, pero yo veo que el país está diciendo no, queremos alguien que une, no alguien que se vaya a una de las orillas. Recientemente usted precisamente habló de la incertidumbre, que el gobierno de Gustavo Petro pues genera mucha incertidumbre. Y él le respondió diciendo, acusándolo a usted de haber privatizado Isagen. Sí. Que eso de pronto puede mostrar un poco el modelo estatizante versus el modelo, ¿o no? ¿O ahí se equivocó usted privatizando? No, Isagen se vendió con muy buenos argumentos y se vendió a un muy buen precio
y ha sido una empresa que le ha prestado muy buen servicio al país después de haber sido privatizada. De hecho, ha hecho más inversión ahora de la que hacía antes. Entonces, no, ahí no hubo error alguno. Y se generaron unos recursos muy importantes, pues primero para lo que fue el objetivo inicial, que fue financiar la inversión en infraestructura, las famosas 4G. Pero hay que decirlo también, habiendo estado totalmente en contra, habiéndome puesto una moción de censura a mí por haber vendido Isagen, el entonces senador Iván Duque, después presidente Duque, cuando llegó la pandemia, ¿qué hizo? En el primer decreto de emergencia en la pandemia, dijo, ahí está la plata de Isagen que nadie la ha tocado. Porque en mi gobierno, en mi época de ministro de Hacienda, no se tocó esa plata. Quedó totalmente reservada para financiar las 4G. El presidente Duque dijo, hay que echarle mano a esa plata para atender los gastos de la emergencia asociadas al COVID-19. Entonces, no, se hizo bien. Y el presidente Petro se equivoca porque dice que eso es lo que explica las altas tarifas de energía del país. No, las tarifas de energía en Colombia se mueven en un mercado, hay una bolsa. Y Isagen es la misma empresa ahora y antes, y ofrece la misma cantidad de energía ahora, incluso ahora ofrece más energía que antes porque tiene más generación. El problema de las tarifas no tiene nada con que Isagen esté en manos privadas o públicas. Es más, si el presidente realmente creyera que es que Isagen está manipulando el precio de la energía en la bolsa, pues la debe haber intervenido, tiene las facultades. Entonces, no venga a echar cuentos, porque entonces dice que la privatización de Isagen lo que explica las tarifas de energía, nada que ver. Si cree que es Isagen, intervéngala. No lo hace porque no tiene argumentos, no tiene cómo sustentar eso. Se le caería al otro día cualquier medida. Milei, volviendo a Milei, porque estamos sobre la estatización y la libertad, y usted comentaba que ya están de salida esos gobiernos que tienen esa lectura estatizante. Usted como profesor de la Universidad de Columbia, pues de pronto tiene una visión más amplia de verdad esos modelos económicos, cómo funcionan y cómo no funcionan. Pero quería preguntarle específicamente el caso de Milei porque cumplió un año, está cumpliendo un año estos días y le ha ido pues bien en términos macroeconómicos, pero pues por otro lado le reclaman que hay más gente en la pobreza y que hay más dificultades sociales. ¿Qué lectura hace usted de eso? ¿Cree que se va? Porque una posibilidad es que pierda toda la sostenibilidad y se caiga el modelo Milei, pero pues otra posibilidad es que la mejora de la macroeconomía recoja un poco a la población vulnerable y pues se termine envolviendo en un círculo más progresista. ¿Cómo lee usted desde su experiencia? Voy a aprovechar, Luz María, para hacer un comercial acá. Este próximo viernes a las 9 de la mañana en mi canal de YouTube, que es Mauricio Cárdenas Co., voy a hacer un diálogo con Federico Sturzenegger, que es el ministro de Milei encargado de la motosierra. Es el que le está quitando la grasa al Estado. Claro que es que ese nombre en Colombia es perverso, es horrible. Pero que allá en Argentina lo conocieron como tal porque era el que recortaba, el que iba a recortar. Él va a explicar qué es lo que han hecho en términos de reducción del gasto y de las entidades del Estado, pero sobre todo en lo que más me interesa a mí, en la desregulación para agilizar trámites, para facilitarle la vida a la ciudadanía, a los empresarios, etcétera. Entonces, 9 de la mañana el próximo viernes en mi canal de YouTube, Sturzenegger, el ministro de Milei. A ver, ¿yo cómo leo a Milei? Yo le reitero, no soy libertario. A mí no me gusta esta idea de que entonces todo lo público es malo, todo lo que hace el Estado es malo. Yo creo firmemente en la importancia del Estado, insisto, en una sociedad tan inequitativa como la nuestra, para reducir brechas. Y lo defiendo, y por eso le he dedicado mi vida al servicio público. Si no creyera en el Estado, no habría seguido el oficio que he escogido. A Milei le ha ido bien en el sentido de generar unas condiciones que han permitido bajar un poco la inflación, que han permitido recuperar un poco la economía, pero todavía falta mucho para uno decir que Argentina es un caso de éxito. Entonces yo personalmente todavía tendría frente a Milei una visión prudente. ¿Por qué? Porque siento que en todo caso pues hay muchas cosas más allá de bajar la inflación y de reducir el déficit fiscal, y ahí es donde yo siento que Milei puede tener, digamos, algunos de sus fracasos y limitaciones. Entonces, no sé, mucho dependerá de cómo le va a Milei en las elecciones del 2025 para el Congreso en Argentina. Claro. Entonces, vamos a ver. Pero yo le comenté hace un momento que a mí me gusta esta idea de aprender de los mejores. Yo soy muy de esa línea. O sea, pues soy profesor en las universidades, eso es lo que uno hace.
coge como qué es lo que más me gusta de lo que ha escrito, de las publicaciones de diferentes personas. Entonces eso me gusta de Milei, la libertad y hacer el Estado más eficiente. También en ese congreso de procentrismo preguntaron qué le gusta y qué aprendería de Gustavo Petro. De Gustavo Petro, le iba a preguntar. Entonces yo dije, mire, Gustavo Petro, a mí me parece que hay que tener en cuenta algo que yo creo que no va a cambiar en Colombia y que va a ser ya algo que llegó para quedarse, y es el reconocimiento de la exclusión, el reconocimiento de las personas que han estado marginadas, que no han tenido oportunidades, bien sea porque son regiones del país muy abandonadas o porque son sectores de la población muy abandonados. No, el país necesita ese reconocimiento, los jóvenes necesitan ese reconocimiento. O sea, el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno muy fuerte en buscar resolverle problemas a esos grupos de la población. Realmente, ahora sí, lo que no hizo Petro, sí, pero va a empezar por el reconocimiento. Es decir, yo le decía, es poner en práctica lo que sí, él pregona. Yo le pregunté a unos jóvenes en Cali que hicieron parte de la primera línea hace poco en una reunión que tuvimos, así muy informal para dialogar, ¿qué destacan de Petro? Y nos reconoció, y eso creo que en sí mismo es importante. Claro. Pero yo creo que todo eso... Y yo creo que eso es lo que le da todavía una base sí, de cariño. Ayer estuve en un foro organizado en Bogotá con personas que ya son candidatas, yo no soy, y ellos decían, yo estaba en el panel también, pero... Usted no es, pero usted estaba ahí entre los invitados. Entonces nos preguntaron a todos qué había que hacer con la desigualdad. Y el senador Miguel Uribe, a quien respeto, me parece una persona sensata y seria, dijo, no, la desigualdad no es un problema, hay que simplemente crecer y que eso eso irriga y cae y beneficia a todo el mundo, y entonces de ahí salimos de los problemas de pobreza. No, yo discrepo de eso. La desigualdad es un problema en sí mismo, debe ser un objetivo del gobierno, reducir la desigualdad. No se va a resolver sola a punta de que la economía creció o no. La economía puede crecer, pero todavía vamos a tener mucha desigualdad, mucha inequidad, mucha exclusión. Entonces, ese debe ser un objetivo directo. Sí, mencionábamos ahorita un punto que si bien es coyuntural lo quisiera tocar, y es el tema del SGP, esta reforma, porque he oído a colegas suyos y a usted también que han puesto el grito en el cielo que porque esa reforma pues prácticamente quiebra al Estado. Sí. He visto a un Juan Carlos Echeverri un poco más radical diciendo que es un despropósito, que más o menos nos lanzamos al abismo. ¿Es tan así o es una lectura muy de ustedes desde el centro que de pronto, pues porque obviamente hay que recortar, ¿cierto? Pero bueno, le dejo a usted la exposición, pero ¿es tan grave? ¿Cree que estamos corriendo un riesgo alto para el próximo año con esa reforma como se planteó? Aquí hay como dos temas, el económico y el político. El económico es lo que tú dices, que ya todos los economistas del país, incluso de muchas vertientes, y me atrevería a incluir ahí al exministro Bonilla. Claro, lo dijo. Que dicen, mire, usted no puede subir el gasto de 24% de los ingresos del gobierno a 39%, o sea, mandar toda esa plata sin decir que voy a recortar, porque si simplemente dice voy a mandar más plata, pues es más gastos, más déficit fiscal, más deuda pública en un país que ya está sobreendeudado, que perdió su grado de inversión. O sea, no tiene sentido. Pero uno como ciudadano del común piensa, pues bueno, si no tienen plata, entonces recortan y entonces ya no tiene tanta nómina, no tiene tanta grasa. Entonces el acto legislativo dice, esto entra en vigencia solo si se aprueba una ley que reasigna las competencias. ¿Sí? Entonces quedó como un canto a la bandera. No, entonces ahí va el punto político, que para mí es el nuevo. Muy bien. ¿Por qué no se tramitó eso al tiempo? ¿Por qué no dijeron, bueno, aquí va la plata y de una vez quiero decir, los gobernadores o las gobernaciones mejor, de aquí en adelante van a tener que pagar toda la red terciaria? Van a tener que pagar las universidades. O sea, las universidades se financian hoy con recursos, transferencias, las públicas, que hace el gobierno nacional. Entonces, esa ley tendrá que decir que la Universidad de Antioquia se va a pagar solamente con recursos del gobierno departamental. ¿Por qué no se hizo eso? ¿Por qué no al tiempo ingresos y fuentes y usos? O los recursos y las competencias, o las funciones. Porque los congresistas, usted vio, todos estuvieron listos y corrieron para estar en la foto del acto legislativo, que es el que manda la plata. El día que se discuta que es que se va a recortar el gobierno nacional y que la plata la van a manejar son los gobernadores y los alcaldes,
los congresistas se van a escurrir, porque los congresistas en Colombia, su función ha sido ser un poco los que intermedian entre los recursos del gobierno nacional y los departamentos y los municipios. Son los árbitros, ¿no? Son los árbitros que van de un lado para otro. Entonces, los congresistas, el día que les digan, se acaba la dirección de vías terciarias de Enel Invías. No, ¿cómo van a acabar con eso? Ahora, usted lo aprobó, usted lo aprobó, congresista. Ahora le quiero decir, señor congresista, no en el departamento de Antioquia, el gobernador de Antioquia siempre ha sido una figura, históricamente, que tiene mucha influencia sobre la bancada parlamentaria antioqueña. Eso es único de Antioquia. Eso no pasa en el resto del país. En el resto del país, los congresistas son los dueños del gobernador. Son los que manejan la política, ¿no? Entonces ahora, estos congresistas, ¿usted cree que le van a dar el poder económico a los gobernadores para que él decida por ellos? Para que decida por ellos, no va a pasar. Entonces eso va a ser un canto a la bandera. La reforma va a quedar como un... Pues yo veo... Como un cheque sin... Yo decía al ministro Cristo, que pues ha estado tan al frente de esto y como sintiéndose tan satisfecho de una tarea que quedó a mitad de camino. Él estaba diciendo, ¿sabe qué? Terminen la tarea ustedes. En este gobierno y en este Congreso, antes del 26. No le dejen esa papa caliente al próximo gobierno. Es que el próximo gobierno ya va a tener demasiados problemas. Para que le dejen esto. Pero le quiero decir, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo Cristo? Se van a instalar unas comisiones. Cuando a mí me hablan de comisiones, quiere decir que el problema quedó ya postergado para el siguiente gobierno. Hablando de los problemas, y ya como para ir terminando, ¿cuál es el problema más grave que usted ve para el próximo presidente? Yo creo que es el enredo que queda alrededor de la paz total. O sea, la paz total pues estaba mal concebida, estaba mal implementada, está mal pensada, está generando una proliferación de mini caguanes por todo el país. Entonces, pues eso se ha traducido en más cultivos ilícitos, eso genera más problemas de seguridad. Yo creo que ese es un problema grave que queda, porque la primera tarea del próximo gobierno va a ser retomar el control del territorio. En una fuerza pública que está, pues, que ha perdido muchas de sus cabezas, que ha perdido recursos, que no está empoderada, entonces, problema número uno. Pero si usted me pregunta hoy, y ojalá me equivoque, pero yo creo que 7 de agosto del 2026 el país va a estar alarmado con la posibilidad de un apagón eléctrico. Entonces, si me dice en términos de urgencia, lo primero que va a tener que ocurrir en ese momento es una emergencia económica para desactivar la posibilidad de un racionamiento eléctrico que es muy posible se dé en el 2027. Y esa emergencia va a tener que usarse para cosas que al fin de cuentas son muy necesarias, como agilizar todos los trámites de la consulta previa y del licenciamiento ambiental en La Guajira para los proyectos de energías renovables. Entonces, ese es un problema que queda muy inminente para evitar un racionamiento, pero quedan otros más estructurales, más arraigados, más difíciles, como este de la paz total. Bueno, ¿y qué lo trajo por aquí, por Medellín? Pues yo soy antioqueño, como usted sabe, y las familias antioqueñas... Pero un antioqueño con bastantes años en Bogotá, bogoteño que llamaban en una época. Tal cual. O sea, antioqueño sin acento paisa. Sí. Pero bueno, de familia y de costumbres y de cultura antioqueña sin duda alguna. Tenemos una reunión familiar este fin de semana, entonces van a venir familiares de muchas partes que nos vamos a encontrar aquí. ¿Su familia siempre estuvo muy dedicada al café o era que por su papá ser de la federación uno pensaba que estaban muy asociados al café? Cero de café. ¿No tenían un solo grano? Nada de café, cero. O sea, mi papá llegó a trabajar a la Federación de Cafeteros. De hecho, eso fue parte de lo que lo llevó a vivir a Bogotá. Pero nunca sembró una mata de café, nada. No, familia de Medellín, de empresa, muy de sector privado, muy no del mundo político, ¿no? Esa ha sido mi familia. En el hipotético caso que se lanzara a una candidatura, ¿lo haría por el Partido Conservador como ha intentado la vez pasada o no? No, definitivamente no. Definitivamente no. Ese no es un buen camino, no es una buena ruta, porque el Partido Conservador no tiene esa vocación. O sea, el Partido Conservador realmente lo que es como una federación de parlamentarios, cada uno interesado en mantener su curul, pero que pierden un poco esa visión, esa ambición de gobernar a Colombia. Entonces acaban haciendo alianzas con el que sea, incluyendo con Gustavo Petro, como le pasó aquí al senador Trujillo de Itagüí, ¿no? Entonces, es un partido que funciona así,
Pues es un partido que es funcional para su propósito, que es tener una base electoral y tener una fuerza en el Congreso, pero no es un partido que de donde puedan nacer candidaturas presidenciales. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Usted cree que sí es posible una unión entre candidatos, entre un sector amplio del país? No en el corto plazo. Esto no va a ser que es que ya en el 2025 todo el mundo se juntó, no. Porque hay muchos, ¿sabe qué he descubierto en esto, Luz María? Demasiados egos y vanidades, ¿no? O sea, no, pues eso sí lo hemos visto, los que estamos en la tribuna lo hemos visto siempre. Es una locura, porque entonces que yo no me hablo con este, que yo no me hablo con tal cual. A mí personalmente la verdad me gusta, como vengo de otra orilla, que es lo que usted decía, más como el mundo técnico, de economía, en fin. Tiene el hándicap de entonces de no ser el político y de no estar, digamos, en ese mundo de los extremos y los excesos, y a uno le cuesta trabajo salir a decir cosas así como que uno sepa que no son verdad, ¿no? Pero tiene la ventaja de que genera menos resistencia, no hay tanto celo, entonces pues la verdad puedo hablar con muchos de los que están en el juego político tranquilamente. Y usted me pregunta, ¿cómo se va a dar esa unidad? Yo creo que eso va a ser un proceso incremental, empezando de lo menos subiendo a lo más. Lo menos es un grupo de personas. Yo he estado pensando grupo de personas con las que haya más afinidades, que haya como unas condiciones parecidas, visiones similares, y ese grupito avanza y después pueden ir llegando otros y otros, pero pensar en una alianza de entrada... los que lo vayan a hacer tendrán que revisar el ejemplo de lo que fue, no me acuerdo ya, Opción Centro, no sé, sí, que se juntaron muchos, pero de pronto desde muy temprano, no sabe uno, pero no fue exitosa y bueno, no fueron exitosa. Unas condiciones, una coyuntura muy difícil. La coalición de la esperanza, esa sí que se destruyó, se autodestruyó. Exactamente. ¿No? Exactamente. No, de esa era la que estaba hablando. Sí. Es que no recordaba el nombre. Es que no recordaba el nombre. Estaba la otra de un poco más de la coalición de la esperanza, que era Ingrid Betancourt, Alejandro Gaviria, Claudia López, Sergio Fajardo, Jorge Robledo. Y entiendo que muchos de ellos Juan hoy en día Fernando Cristo. ni se hablan. Y terminaron fue autodestruyéndose, lamentablemente. Es decir, ahí hay una experiencia por aprender, pero me parece muy bueno terminar este año empezando a hablar de lo que son las propuestas para el futuro, porque yo creo que hay que empezar a quitarle nombres al asunto y ver de verdad cuáles son los temas por los que el país tiene que empezar a organizar, ver cuáles son, qué es lo que, para ver si la gente de verdad hacemos el esfuerzo y el ejercicio de ver qué es lo que necesita el país para que votemos por lo que necesita el país, no necesariamente por personas. Sí, y no nos afanemos mucho por tener ya la unidad de todo el mundo, aquí hay demasiados matices, pero se tiene que ir dando y quiero que se debe empezar por ese grupo que yo le digo que comparte como una cierta visión, que no necesariamente está muy metido en política, que por cierto muchos de los que creo yo que podríamos hacer parte de ese grupo no tenemos partido, que nos tendríamos que mover como en un escenario distinto a los partidos, en fin. Va a ser un grupo outsider. Poco a poco vamos armando, bueno, pero sobre todo armando la plataforma para gobernar a Colombia y que las personas que estén ahí digan, mire, el que sea el mejor, el que la gente quiera, el que tenga más respaldo y más favorabilidad, es el que vamos a apoyar todos los demás. Ese tipo que uno no lo ve en muchos es un poco lo mismo que está diciendo Germán Vargas, digamos, sí. Hay varios diciendo ese mismo, pues sí, eso es lo que yo creo vamos a ver si esto pega, porque fue un poco también lo que hizo el pacto histórico hace ya 2 años y medio, 3 años, cuando precisamente por recoger tantos grupos políticos logró también tener un impulso importante. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos, por mostrarnos un poco en lo que estás pensando y hacia dónde quieres ir, y a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Les agradecemos y que tengan un excelente día.